Estamos aquí en Sin Retórica, 90.3 frecuencia modulada, Radio Resistencia, y como les anunciábamos, la presencia en este segmento del programa del Defensor del Pueblo de la provincia, Bernardo Boloj, a quien lo saludamos, y antes que nada el agradecimiento por escucharnos primero en la invitación y después aceptarla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a vos, a toda la audiencia. Gracias por la cortesía de invitarnos y charlar un ratito. Fundamentalmente porque la Defensoría del Pueblo es muy promocionada, está en el conocimiento de mucha gente, pero también es cierto que por ahí hay un gran sector que dice, ¿qué hace la Defensoría del Pueblo? Que es con la pregunta con la que se debe encontrar en forma permanente, ¿no? Constantemente. Es la pregunta sin respuesta clara, porque siempre es, bueno, ¿y ustedes para qué están? Claro. ¿Qué hacen? ¿Para qué sirven? Y servimos de muchas cosas, ayudamos de muchas maneras. Un poco fuera del aire te comentaba que una Defensoría del Pueblo es un lugar donde cae una persona que ha sido literalmente maltratada en distintas oficinas del Estado. O porque no tuvo respuesta, porque no la escucharon, porque no planteó bien el tema, porque son muchos temas y no sabe a dónde ir. Entonces el que llega naturalmente a una defensoría es como una persona que ya viene con bronca, desganada, descreída. Y nuestra función es siempre velar por los derechos de las personas. Claro. Ahora, es muy genérico el derecho de las personas. Vamos ya a pedirle que entre con más detalle en las competencias específicas, pero siempre es bueno recordarlo. Ustedes son un organismo que es independiente, tiene autonomía del Poder Ejecutivo, de cualquiera de los tres poderes del Estado, ¿no? Es un organismo constitucional, un contralor del Estado, independiente, autónomo, autárquico, totalmente ajeno a las voluntades que determine la política o la opinión, que es un trabajo que se hace con mucha responsabilidad, porque independientemente de que cada uno, tanto yo como el que era el defensor adjunto, venimos de la política y tenemos trayectorias políticas, la Defensoría del Pueblo justamente interviene, discute y genera las respuestas con la dirigencia política independientemente de los tres poderes que se tratare, si es nacional, si es provincial, municipal, legislativo, judicial o ejecutivo. La idea de una Defensoría del Pueblo es ser ese puente, ese intermedio, ahora que parece que es mala palabra intermedio, pero es verdaderamente un intermedio entre el problema, la gestión. Un mediador. No, más que un mediador, porque puede ser mediador en algunas cuestiones. O sea, es independiente, es autónomo, es neutral en algunas cosas, pero uno media en determinadas situaciones. O media cuando hay una equidad, claro, o una equivalencia. Hay determinadas circunstancias que no hay una equivalencia y que hay claramente una arbitrariedad, y ahí simplemente lo que hacemos o es tratar de acercar una solución posible, y si no hay una respuesta administrativa, bueno, queda la herramienta judicial como para accionar. Siempre con el Estado como actor principal y fundamental, porque sí, ustedes actúan, podríamos decir, contra el Estado. El vínculo nuestro es siempre contra la acción u omisión del Estado. Es decir, si el Estado no hace algo o lo hace mal que te genere una afectación, ahí aparece la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, y trayendo a colación tu pregunta anterior, hoy la gente, en este tiempo, en esta época, le es muy difícil distinguir quién es de quién es la responsabilidad. Entonces, muchas veces nos llegan cuestiones que son ajenas a una Defensoría del Pueblo, caso de un problema de seguro, o hasta, si querés, el tema de los autoahorros, pero lo que hace la Defensoría es educar, concientizar, asesorar, guiar, recomendar, escuchar, que es tan importante en estos días, de manera tal de que por allí no va a haber una intervención directa posiblemente al Estado, tal vez secundaria, pero sí que esa persona tenga la información y en base a eso decida qué hacer. Sí, si no es competencia directa de la Defensoría. Ustedes hacemos ese trabajo, hacemos esa recomendación, hacemos ese acompañamiento, aunque capaz no sea una intervención directa que pueda ir a hacer yo, por ejemplo, contra una empresa de seguros por un accidente, claro, o por un desalojo entre particulares. Yo no tengo capacidad de intervenir, salvo, pero sí, de darle a esa persona las herramientas, la información, la asesoría, para que después esa persona con eso determine y vaya a donde considere. Claro. Y en lo que sí es competencia, entonces el trabajo de ustedes consiste en, si el Estado no efectúa algo, como decías recién, o lo efectúa mal, ahí sí
tienen participación directa. El Estado es un transgresor por naturaleza. El Estado tiene muchísimas debilidades, más allá de que uno siempre quiere que el Estado tenga un rol fuerte y activo. Hay muchas veces que el Estado no llega o lo hace mal. Desde los servicios públicos hasta la salud, la educación, cuestiones de discapacidad, cuestiones ambientales, cuestiones del derecho del consumidor, por nombrar solo algunas. Bueno, de todo ese menú, la Defensoría del Pueblo escribe, interviene, participa, siempre y cuando haya una relación del Estado. Es decir, o en servicios públicos, bueno, ahora tenemos la audiencia pública el viernes de SAMEP, por ejemplo, pero intervenimos con SECHEP, intervenimos con transporte, intervenimos con peaje, lo mismo con derechos de los consumidores, ambiente, ahora con el tema de ordenamiento de bosques nativos. Es decir, en todo ese tipo de cuestiones intervenimos. La Defensoría, para que quede claro, no es ni un juez ni un fiscal. Claro. No es un partido político. No intervengo yo porque me cae mal el funcionario. Sí voy a intervenir si del funcionario al que le estoy pidiendo algo, aunque sea algo de carácter administrativo y no me da respuesta, bueno, debo yo suponer que a ese funcionario o funcionaria no le interesa no lo que dice el defensor del pueblo, sino no le interesa el derecho de esa persona a la que está eventualmente afectando. Ejemplo, no te entrego un medicamento oncológico. Entonces, si no hay una respuesta 4 o 5 veces, ni siquiera a un pedido de informes que yo te mando, y bueno, evidentemente la única opción para destrabar el conflicto es llegar a una vía judicial. O sea, esos son los pasos. Ustedes reciben un pedido de intervención, consideran que es competencia actúan, piden informes, y si no se cumple, accionan judicialmente. Nosotros tenemos distintas vías de intervención. La primera, la más sencilla, es la persuasión. Por ahí la charla con el funcionario o funcionaria, primera, segunda, tercera línea, comentarle la situación. Posteriormente se abre un expediente, se hace un pedido de informes. Por ejemplo, audiencia pública del transporte público de pasajeros. Pedido de informes. ¿Cuál es la necesidad de solicitar un nuevo incremento del valor del pasaje colectivo cuando tuvimos un incremento importantísimo hace poco tiempo y ahora nuevamente queremos otro? Bueno, que nos informe los considerandos. Podemos hacer una recomendación de tipo administrativo. Frente a una situación determinada, recomendamos a tal organismo que cumpla o que se abstenga de hacer tal cuestión porque entendemos, en base al pedido, que puede afectar derechos individuales o colectivos o difusos. Si frente al silencio de la administración, que ese es el principal problema, pues la administración te puede decir, mire, defensor o defensoría, se ha hecho esto, usted interprete si se cumple o no en base a su pedido, pero bueno, uno entiende que el tema está siendo tratado, que puede resolverse, que puede tardar más tiempo. Pero el silencio de la administración, la no contestación, la omisión, plantear el no me interesa, bueno, ahí nosotros sí tenemos la vía judicial. Ejemplo práctico, lo que pasó con las fotomultas. Nosotros permanentemente le hemos pedido al Poder Ejecutivo, a través de la subsecretaría del Ministerio correspondiente, miren señores, acá hay un problema grave, hay una serie de irregularidades que se dan en el procedimiento para cobrar la fotomulta, absténganse por favor de hacerlo, que se mantenga el programa, pero no cobren las multas porque la gente le están pidiendo que pague algo a la que nunca le notificaron. Frente a eso, lo único que yo recibí fueron insultos, atropellos, etc. Al no haber una respuesta ni siquiera mínima, bueno, ¿qué vía nos queda? La vía judicial para solicitar que la justicia intervenga o no intervenga. Claro. También la justicia puede intervenir o no. En ese caso hubo una intervención directa, se logró anular las fotomultas y se le dio una respuesta a la gente. Ese no interés por parte del organismo o del estamento de la administración al que usted recurre, en este caso el tema de las fotomultas, ¿no? ¿Por qué no se da? ¿Por desidia, por omisión, porque no les importa, por exceso de burocracia, por orden política, por todo eso? Creo que es un mix de todo, pero no quiero poner hacer temporal algo que es propio de las administraciones públicas. No, por eso, poniendo eso nada más que como figura, pero en temas parecidos o similares. Porque hoy creo que no interesa dar respuesta. ¿A quién no le interesa? ¿Al funcionario? A muchos funcionarios no le interesa la función pública. Entienden que están ahí porque son elegidos o porque son buenos. Ajá. Y servidor público es algo muy valioso. Y esto yo siempre lo digo, porque si hoy la gente elige cualquier otra alternativa a lo tradicional, es porque está un poco cansada de no ocuparse de los temas. Porque, a ver, nunca la sábana va a alcanzar, siempre van a haber inconvenientes, siempre van a haber necesidades. Pero si uno mínimamente muestra cierto grado de interés en atender el tema, bueno, se ve que hay una capacidad de iniciación. Ahora, si ni siquiera hay una posibilidad de iniciar un diálogo, directamente bloquean todo tipo de diálogo y no te responden a algo básico, que es
infórmeme por favor el estado de situación de esta cuestión, no porque se me ocurra a mí, sino porque hay un montón de personas que están con esta preocupación y evidentemente a la persona que está en esa área determinada no le interesa. Entonces, ese síntoma que tenemos en la administración pública, no del personal de la función pública, sino de ciertos funcionarios y funcionarias, es después lo que genera el descontento, el enojo, la bronca frente a esa desidia o esa omisión. ¿Esto estaría hablando de la falta de instrucción para esos funcionarios de cuáles son los deberes de funcionario público justamente? No, porque se ha naturalizado también la idea de que la gestión pública anda en piloto automático. Parece que el que lo tiene que resolver es simplemente algún que otro que tenga ganas, que lo desea. Y no es propio ni de esta ni de la anterior, sino que es un síntoma de todas las administraciones públicas en general. El nivel de satisfacción que tiene el ciudadano con la atención de las oficinas públicas y de los funcionarios públicos no siempre es el ideal, por un montón de cuestiones. O si está bien o mal pago, si trabaja o no trabaja, lo que fuera. Pero es muy difícil encontrar que el ciudadano se encuentre satisfecho frente a eso. Ahora, una cosa es el ciudadano, otra cosa es un organismo contralor del Estado, que su función es justamente interceder o interpelarle al Estado por un reclamo del ciudadano. No es que yo me arrogo competencia o facultades. La Constitución y las leyes me dan ese poder y hay que usarlo de manera mesurada. Ahora bien, si del otro lado yo encuentro una barrera y lo único que encuentro es insulto o silencio directamente, entonces yo tengo que interpretar que a ese funcionario o funcionaria no le interesa a la gente. Claro, es paradójico porque ese desinterés por el funcionamiento o el buen funcionamiento, el adecuado funcionamiento de un organismo puede servir para quienes vieron que el Estado no sirve para nada. Y es desde adentro donde a veces se generan las causas para la desaparición en muchos casos del Estado, ¿no? Totalmente. A ver, la cabeza del funcionario es el que resuelve, es el que determina, es el que establece las líneas del juego para dónde ir para determinada política de una secretaría, un ministerio, una subsecretaría. Ahora bien, si todo pasa simplemente por el insulto o por 24 horas poner en redes sociales gestiones que no son gestiones, que quedan en redes sociales, pero que uno después en la realidad no lo traduce, no lo ve, no lo palpa, bueno, eso también pasa con el palabrerío. Y más que palabrerío, hoy instagramerío, facebookerío, es decir, pongo en lo virtual una gestión que en la realidad no es. Claro, o sea, nuevas herramientas, nuevos medios para decir todo sin concretar nada. Nuevas herramientas de tramoyas antiguos. Y la gente se cansa de eso, ¿no? Y ha mostrado que se ha cansado, que se ha agotado, que ha dado mensajes de bronca, que tiene que ver más allá de la política y demás, que se cansa en eso, de que frente a lo básico las respuestas muchas veces tardan más de lo normal. Ahora, Bolo, en aspecto práctico y en dar ejemplos, citaba el tema de las fotomultas. Actualmente, ¿en qué temas específicos están trabajando y aquellos que por lo menos están suscitando más interés de la gente? De la gente en general, siempre los temas de tipo colectivo, difuso, son los que mayor interés generan. A ver, la Defensoría está todo el tiempo atendiendo cuestiones individuales de discapacidad, de acceso a la vivienda, de cuestiones de la seguridad social por la falta de un medicamento o algo con PAMI, con INSEP, etc. Eso es lo individual del día a día, que realmente es mucho. Pero en lo colectivo, que son los temas que donde hay como una masa de gente que quiere ver, el tema de servicio público creo que está en el podio. Es muy difícil hoy ser usuario de un servicio público, no solo por el salto extraordinario que tenemos de todos los servicios, sino por esta lógica de entender que el Estado no debe estar, o que tiene que cumplir un rol mínimo, y sabemos que cuando esa flauta sonó, el desenlace no fue el ideal. Y te lo digo porque te conozco hace mucho y sé la experiencia que tenés, que has vivido todo esto y que a veces cuando se pide de un día para el otro cambiar las reglas del juego, hay que hacerlo de una manera muy mesurada, muy prudente para evitar que la gente caiga en todo. Claro, con informaciones que muchas veces inclusive, no digamos que son cruzadas, pero sí que desorientan, específicamente hoy cuando es fácil llegar a información de distintos lugares. Resistencia está con ese problema del transporte, digamos. Del transporte, del residuo. Y Formosa pone un servicio público de pasajeros remozado. Entonces la gente dice,
¿Cómo es? No estamos en el otro lado del mundo, es acá al lado. Es acá al lado, y cuando el empresariado no cumplió su función y dejó a la gente rehén más de 50 días sin servicio, se tomó una decisión drástica, dura, dolorosa, y absorbió el Estado, que seguramente los primeros tiempos no será el ideal, pero hubo una decisión política de plantearse. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque yo en esto quiero ser claro y hablar sin eufemismos. Esta idea de no hay plata, esta pantomima, bueno, para algunas cosas sigue habiendo mucha plata a nivel nacional, siguen habiendo subsidios de muy buena vida y salud. Hoy a la mañana, sin ir más lejos, se aprobó un fondo de más de 20.000 millones de pesos para seguir subsidiando el transporte público al AMBA, y acá no, y acá quieren seguir subiendo el valor. Entonces, y decir AMBA es... Área Metropolitana de Buenos Aires. Claro, es decir, todo lo que significa. Todo lo que es el núcleo, el lugar más fino del embudo, porque todo va ahí, ¿no? Ahí va todo, no hay plata, y las rutas nacionales están en un estado lamentable, bochornoso, y por eso nosotros tuvimos que ir a la justicia pidiendo que no se actualicen el valor de los peajes hasta tanto se respeten algunos pasos básicos, y sin embargo, con fallo judicial y todo, siguen en una desobediencia judicial, perjudicando a miles y miles de chaqueños y chaqueñas que transitan por esas rutas, que el estado es vergonzoso, y así en un montón de cuestiones. Entonces, todo lo que tenga que ver con servicios públicos hoy nos ocupa mucho, ver cómo se puede resolver estos aumentos que hay, tema peaje, tema multas, temas ambiente. Tema de energía eléctrica. Tema de energía eléctrica. Ahora se logró, por un pedido especial que de las Defensorías del Pueblo de todo el país, de Defensoría del Chaco, hicimos al secretario de Energía, Rodríguez Chirilo, de extender el plazo de inscripción para que la gente pueda mantener el subsidio. Va hasta el 4 de septiembre ahora, ¿no? Va hasta el 4 de septiembre. Muy importante, www.argentina.gov.ar/subsidios. Si nunca lo hiciste, hacelo, es un trámite muy sencillo, muy fácil. El sistema, en cuanto a tu nivel de ingresos, que es una declaración jurada que tenés que hacer, te saca en qué categoría estás. Si estás en una categoría N2 o de ingresos bajos, de acuerdo al sistema, podés pagar, o mejor dicho, tenés hasta 350 kilovatios hora subsidiado, que si usás la energía racionalmente te ayuda y te amortigua bastante. Si sos usuario N3 o de ingresos medios, tenés subsidiados hasta 200 kilovatios hora, que no es mucho, es cierto, pero que también, si haces un uso prudente, siempre es una ayuda. Te calma, te mitiga un poco. Pero, Pedro, algo muy importante, nosotros vamos a seguir insistiendo en que en materia de energía eléctrica podamos lograr para nuestra provincia, para el NEA, pero en nuestra provincia en particular, algo que se conoce como ley de zonas cálidas, es decir, un régimen especial diferenciado en los meses de verano para que se pueda pagar un poco menos, de acuerdo al nivel de uso, a kilovatios o a la fórmula que fuera, para que prender un aire acondicionado, un ventilador o la heladera del pequeño comercio no sea un lujo, no sea un privilegio, no sea algo de derroche, sino algo para vivir básicamente. Algo que, o un tema por lo menos que los gobernadores del Norte Grande habían presentado en su momento en la gestión anterior. No sé cómo quedó eso y no sé cómo está hoy. Mirá, nosotros en ese momento habíamos acompañado toda la Asociación de Defensorías del Pueblo, de la que yo soy secretario general, un pedido para tener un sistema diferencial. Bueno, se había logrado tener no recuerdo si eran 450 o 550 kilovatios hora acá en la región, y en los meses de verano... 450 se otorgó y se pidió 550. Y se pidió 550, y para noviembre, diciembre, enero y febrero se logró 650 de tarifa subsidiada, para Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. Bueno, eso cayó, pero esperamos y anhelamos tener todavía algo un poco mejor. Claro, porque está instalado aquello de que el frío es insoportable en el sur argentino, pero el calor es soportable en el norte, con nuestras temperaturas, ¿no? Y no es lo mismo, porque tal vez 40 grados en el Impenetrable, en Pompeya, en Sausalito, en Castelli, en Fuerte, lo sentís y te quema la piel directamente. Lo mismo acá en nuestra zona, que tal vez tengamos la posibilidad de ser un poquito más húmedo, pero el cambio climático nos está mostrando que hoy tener 30 grados promedio las 24 horas del día, 4 meses, 5 meses al año, ya es una realidad. Porque, Bernardo, creo, me corregirás, que el tema de los subsidios para la energía, en el gas en este caso, en el sur argentino, está bien, pero están comprendidas otras zonas que no son de frío extremo y que también tienen el beneficio. Por eso hay subsidios buenos y hay subsidios malos, parece, porque ese subsidio a las zonas frías continuó, aún con este gobierno nacional, y se da a provincias patagónicas, pero también a zonas del centro, algunas localidades de Córdoba, algunas localidades de Buenos Aires, algunas localidades de La Pampa, Neuquén, etcétera,
donde por supuesto hace frío, pero tampoco un nivel de temperatura extrema, 45, 50 grados, claro, en Río Muerto, en Pampa del Infierno o en Castelli, se siente de la misma manera. Hablando de las jurisdicciones en las cuales tiene competencia la Defensoría del Pueblo, es provincial en este caso, ¿cómo se da la relación con las defensorías, por ejemplo, municipales, si es que existen, o qué hicieron ustedes desde la Defensoría del Pueblo para poder tener por lo menos la recepción de inconvenientes en el interior? No, nosotros, en nuestro ámbito de intervención es amplio, incluso tenemos capacidad de intervenir frente a los municipios, siempre lo hemos hecho hablando con las autoridades previamente, contándoles el problema, a ver si hay una capacidad o una disposición de solucionarlo. Afortunadamente, en muy buena cantidad de casos hemos tenido respuestas favorables, en otros no, y hemos intervenido. En el caso por ahí de la única defensoría local o vecinal es de la Ciudad de Resistencia, que recientemente incorporó a su nuevo defensor, el doctor Mauricio Franco, con el que ya empezamos a trabajar y generar un vínculo. Hay cuestiones que al existir ya un defensor municipal o un defensor de vecinos municipal, cuestiones muy del área local, entendemos que es de competencia más directa de este tipo de defensorías. Sin embargo, hay cuestiones que por ahí tienen un alcance más metropolitano, residuos, transporte, tarifas, etcétera. Y bueno, ahí intervenimos de manera directa. Un ejemplo es frente a la mala gestión de residuos que se viene dando hace un tiempo. Nosotros interpusimos una medida de amparo, una acción cautelar. Ya lo habían hecho en diciembre. Claro, lo hemos hecho en diciembre. Ajá. Justamente pidiendo, por un lado, que se establezca en 30 días una serie de medidas para mejorar la situación sanitaria y socioambiental de la ciudad, que bueno, también el municipio, hay que reconocerlo, ha avanzado, adquiriendo vehículos, camiones, metiendo más gente a trabajar y a generar campañas de concientización. Pero también nosotros hemos solicitado la declaración de la emergencia ambiental, porque no es simplemente juntar la basura y claro, ya, sino generar una serie de herramientas, programas y acciones para que podamos tener una ciudad con algunos estándares normales en lo que refiere a gestión de residuos. ¿Y en el interior? No, y en el interior trabajamos mucho, todo lo que tenga que ver, sobre todo cuestiones de ruidos molestos, transporte, que estuvimos en Saspeña hace poquito, ahí que se pudo resolver el tema ahí de la línea de pasajeros, cuestiones de ambiente, muchos, todo lo que tenga que ver con aserraderos. ¿Y cómo reciben esas inquietudes o denuncias? ¿Tienen porque no tienen filiales o sucursales en el interior? No, por una cuestión económica es muy difícil, pero allá por el año 2021 nosotros suscribimos un convenio con el Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco, por el cual los 78 juzgados de paz que existen, no solo en los municipios, que están en toda la provincia, son receptoras de la Defensoría. Entonces, si alguien nos está escuchando ahora en el departamento de Tapenagá, puede ir al juzgado de paz de Charaday, de Cotelay o de, no sé si ahí en Los Amores, en el último pueblo ahí de Tapenagá, y nos llega vía juzgado de paz. Lo mismo en cualquier departamento o municipio de la provincia. Huichí el Pintado, por ejemplo, que no es municipio, el juzgado de paz nos manda permanentemente algún tipo de cuestiones. Lo mismo ahí en Fortín Lavalle, Espinillo, es decir, hay una muy buena vinculación a costo cero y permite que ese habitante de una ciudad a 400 kilómetros de la Ciudad de Resistencia no siente ese vacío de tener que venir a la Ciudad de Resistencia para hacer un trámite. Y quienes deseen comunicarse con ustedes, llevarles alguna inquietud, ¿qué vías tienen para hacerlo? Bueno, puede hacerlo. Santa Fe 328 de la Ciudad de Resistencia, de 7:30 a 13:30 horas, que allí estamos de lunes a viernes. Cualquiera de las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, ahí está la Defensoría, que es hoy el modo por ahí más rápido, más sencillo y más directo, y respondemos generalmente en breve tiempo. Hay líneas de teléfono, no recuerdo ahora los WhatsApps que hay, el correo institucional, y bueno, si estás en cualquier otra localidad, Juzgado de Paz, acércate ahí y rápidamente porque traen el trámite. Vamos a reiterar el concepto que lo decías desde el comienzo. Si se les presenta un caso que no tienen competencia, ustedes sí les brindan un asesoramiento de por dónde ir, con quién tratar, a quién acudir, ¿no? Absolutamente. Ajá, en forma totalmente gratuita, totalmente sin ningún tipo de costo, asesorando, ayudando, escuchando también a la gente que quiere hablar, que quiere sentirse respaldada. Para eso y mucho más está la Defensoría. Mirá, por ejemplo, ahora
que me decís esto de asesorar, estas 2 semanas con el tema del subsidio eléctrico, y estaba llena la oficina ayudándole a la gente a hacer el trámite, para que vea cómo cargar y demás, gente que por distintas cuestiones no está familiarizada ni con la web, ni con la aplicación, ni con la app, etcétera, o tiene miedo de dejar datos, iba, se chequeaba, era todo seguro y se lo hacía sin problemas. Algo que para quien está acostumbrado es una pavada, como se dice, pero para quien no, es todo, una gran ayuda, ¿no? Es una gran grieta, es una gran brecha lo digital, sobre todo en personas adultas o en personas que por ahí no están tan familiarizadas, y este sobreentendimiento de que está todo digitalizado lleva muchas veces a generar verdaderos conflictos al momento de cuestiones como estas. Bernardo, ya en el final de nuestra charla, usando de tu tiempo, y más allá de la competencia específica de la Defensoría, vos fuiste funcionario en la gestión municipal de Capitanich. Sí, yo fui secretario de Ambiente y Servicios Públicos. Y ahí tenías como compañeros de trabajo a distintas personas en diferentes ámbitos, ¿no? Sí. Pero después pasaste a ser defensor. Sí. ¿Y cómo se dio esa relación? Siempre me llama la atención cómo se soluciona el hecho de ser compañeros, pares, y después uno de ellos tiene otra función, otra asignación. ¿Cambia la relación? ¿Se modifica? ¿Es aceptada por la mayoría, por todos? ¿Cómo la viviste? A nadie, por lo general, nos gusta que nos controla, y hago extensivo. A nadie le gusta que uno le marque con lápiz negro qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Por una cuestión propia de cómo llevarlo. En la gestión, yo fui funcionario, yo viví 12 años en la Ciudad de Buenos Aires, me capacité, desarrollé mi actividad también así política, y estoy eternamente agradecido a Capitanich, que me convocó a ser parte de su equipo, y cumplimos los objetivos que él nos planteó. Después me tomó esta decisión y yo acá separé la cuestión política de la cuestión profesional y un cargo tan importante como ser defensor del pueblo. Y hay muchos funcionarios y funcionarias que valoraban eso y que estaban contentos, y que eran hasta la Defensoría, si querés, como un soporte, una ayuda, una contención de temas. Lo es también ahora con la gestión del gobernador Esdero. Ayuda a que el conflicto no escale, o si lo mantiene de una manera razonable. Y otros que lamentablemente entienden que no, que uno les está marcando de manera irregular, que por qué le hago esto y por qué le tengo que decir esto. ¿Te subiste al caballo también? No, ni siquiera, porque yo creo que en eso no me subo a ningún caballo. No, es uno de los argumentos que pueden utilizar. No, por supuesto entendí, pero era como que, ¿por qué vos me tenés que decir esto si ni el gobernador me dice? Bueno, pero el gobernador te dirá una cosa, yo no soy gobernador, yo soy un organismo de contralores y intervengo porque la gente me está pidiendo que lo haga, y evidentemente porque vos en tu área no tenés. Y muchos se enojaron, se ofendieron, dejaron de dirigirme la palabra, pero han sido pocos. Lo mismo con la gestión actual. Yo tengo una excelente relación con todos. Muchos entienden que yo soy un empleado de Capitanich, que lo dicen públicamente, incluso hasta denunciando. Pero frente a esos mamarrachos yo no contesto, porque con las personas realmente valiosas seguimos trabajando. A mí me interesa que le solucionen los problemas a la gente, no que hagan política conmigo. ¿Y en la estructura de la Defensoría hoy estás sin adjunto? Hoy estoy sin adjunto porque Hugo Maldonado, que era una persona muy valiosa, un excelente tipo, decidió afrontar un nuevo desafío, que es subsecretario de Derechos Humanos, una cuestión importante y más en estos tiempos. Seguramente en los próximos días lo tendremos acá a Hugo, a quien también lo conocemos en diferentes funciones desde hace... ¿Quién no lo conoce a Hugo? Exactamente. Así que estamos conversando con Bernardo Boloch, defensor del pueblo de la provincia del Chaco. Muchas gracias por la presencia, y seguramente quedaron temas, pero los principales creo que por lo menos lo hemos tratado y lo has explicado muy bien. No, muchas gracias por charlar con vos, y a disposición de toda la audiencia. Muchas gracias. Estuvo con nosotros Bernardo Boloch, defensor del pueblo de la provincia del Chaco.